Humano Derecho Radio Estación presenta. Estamos aquí para rescatar lo que es nuestro. No giles mi derecho. Bienvenidos a una nueva edición de No Gile Mi Derecho. Una vez más, en los controles se encuentran Melania Ponte y Alejandro Torres, y quien les habla, Wanda Cedeño. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, @votojoven en Twitter y @somosvotojoven en Instagram, y la cuenta de la emisora, @piso humano derecho. Iniciamos el programa de hoy con mucho pesar. Esto motiva una noticia que ha calado en nosotros como venezolanos, e incluso ha llegado a impresionarnos. Y no es más que el deceso del concejal de Apure y preso político Carlos Andrés García. Parece absurdo que en nuestro país ocurran situaciones como esta, y lo que es más, que queden al borde de la impunidad y desinterés judicial. Su fallecimiento fue informado a través de las redes sociales por el partido político Primero Justicia el pasado domingo 17 de septiembre, y se presume que tuvo lugar luego que sufriera de un accidente cardiovascular durante el mes de agosto en su celda de reclusión. Aparentemente, sus carceleros se negaron a trasladarlo a un centro de salud de forma inmediata, afectando de forma grave su salud y posibilidades de recuperación. Además de ser preso político, muere bajo circunstancias un poco extrañas, pues de acuerdo al tribunal encargado de manejar su caso, se le había otorgado una medida cautelar de sustitución del lugar de reclusión, con la cual debía tener casa por cárcel mientras su estado de salud mejoraba. Sin embargo, su centro de reclusión se negaba a cumplir con dicha medida. Múltiples figuras políticas nacionales e internacionales, así como organizaciones no gubernamentales, han catalogado el fallecimiento de Carlos García como ejemplo claro de violación de derechos humanos en Venezuela, y con ello la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Recordemos que luego que diversas ONGs internacionales presentaron una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la Organización de Estados Americanos inició una serie de audiencias públicas en las que un grupo de expertos determinará si existen elementos para presentar un caso ante la Corte Penal Internacional en contra de Venezuela. Aunque constantemente podamos vivir de primera mano la violación de ciertos derechos fundamentales en nuestro país, tales como el derecho a la vida, a la integridad personal, la seguridad social y salud e incluso nuestros derechos políticos, no resulta tarea fácil demostrar la comisión de crímenes de lesa humanidad, fundamentalmente porque estos crímenes atienden a un tipo específico de violación. Deben existir una conducta reiterada, planeada y que encuadre perfectamente dentro de la definición de violaciones arbitrarias. Considerando esto, cabe preguntarnos, ¿es posible demostrar crímenes de lesa humanidad en nuestro país? Y de ser posible, ¿qué criterios se tomarían en cuenta? Dejándolos con esta pregunta al aire, vamos a un corte musical y volvemos con más de No Gile Mi Derecho. Por estas calles la compasión ya no aparece, y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Por ningún lado se encuentra un rastro de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía, y cada vez que asomaba el rostro se le veía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por estas calles hay tantos pillos y malhechores, y en eso sí que no importa credo, raza o colores. Tú te la juegas y andas diciendo lo que tú piensas. A lo
hombre bueno le ponen precio a la cabeza. Y los que andan de cuello blanco son los Peores, porque además de quemarte se hacen llamar señores. Tienen amigos en altos cargos muy influyentes y hay algunos que hasta se lanzan a presidente. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Hoy el gobierno te ha dado otra oportunidad para gastarte un atraco. Hoy te resulta más fácil conseguir las divisas porque tienes contactos. Hoy cuentas con millones para multiplicarlos con papeles falsos. Hoy con tu cuello rojo que antes era blanco nos estás robando. Ya si nos tienen más de 10 años desangrándonos, hundidos en control,
Regresamos con No Gile mi derecho. Antes de ir al corte musical, conversábamos sobre la posibilidad de demostrar crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Antes de abordar de lleno este tema y relacionarlo a Venezuela, sería lógico explicar que la Corte Penal Internacional fue creada a través de un tratado, el Estatuto de Roma, que le otorga a este tribunal competencia para investigar y enjuiciar únicamente individuos, por la comisión de 4 delitos específicos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. La CPI no puede enjuiciar a países. Tiene competencia respecto de hechos ocurridos a partir del 1 de julio de 2002, perpetrados por ciudadanos de un país miembro, o en el territorio de un país miembro, o de uno que se haya sometido voluntariamente a su jurisdicción. De igual forma, puede enjuiciar aquellos hechos delictuosos referidos por el Consejo de Seguridad de la ONU. Los hechos ocurridos en territorio venezolano o cometidos por ciudadanos venezolanos pueden ser investigados y juzgados por la CPI, pues Venezuela es un país miembro. Firmó el Estatuto de Roma el 14 de octubre de 1998 y luego lo ratificó el 7 de junio del año 2000, dando de esta forma cabida a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Incluso si decidiera denunciar el tratado, se mantendría la jurisdicción respecto al caso que se intenta armar actualmente. La competencia de la Corte Penal Internacional se limita a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. De allí que solo se engloben 4 delitos específicos. Es una forma de filtrar los posibles casos. Luego de que la Organización de Estados Americanos iniciara las audiencias públicas para dictaminar si en Venezuela existe la comisión de crímenes de lesa humanidad, se ha podido oír los testimonios de los afectados, familiares, abogados y representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil organizada, sobre lo que ocurrió en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en relación a la persecución constante contra la disidencia política, y asimismo, oficiales de la Fuerza Armada declararon sobre planes diseñados para manipular resultados electorales e impedir a los ciudadanos ejercer libremente sus derechos. Sin embargo, ¿son estas declaraciones suficientes para demostrar este tipo de delito? Resulta obvio que en el caso de Venezuela solo podrían haberse cometido delitos de lesa humanidad, pues a pesar de los discursos de algunos políticos, no hay razones para hablar de exterminio racial, étnico o religioso, y realmente no nos encontramos en medio de un conflicto bélico convencional. El artículo 5 del Estatuto de Roma define los 4 tipos de delitos que puede conocer la CPI. En él se definen los crímenes de lesa humanidad o delitos contra la humanidad, como violaciones graves a los derechos humanos esenciales. Se realizan como parte de un ataque masivo contra una población civil. Además, se prevé un listado de 16 modalidades, entre las cuales merece la pena mencionar la detención arbitraria, la tortura, el homicidio, la violación, la desaparición forzada, la esclavitud y la deportación. Partiendo de esta definición, podemos decir que la existencia de un delito contra la humanidad depende de que se haya actuado como parte de un ataque generalizado contra un grupo civil. El autor de ese ataque debe realizar la conducta consciente de que constituye una violación, y además debe tener la intención de que sus actos fueran un ataque. En otras palabras, debe tratarse de un plan dirigido voy a volver a grabar eso. En otras palabras, debe tratarse de un plan dirigido a investir de forma organizada a un grupo o un sector específico de la población civil, de manera que existe un patrón de arremetidas en el cual se participa conscientemente, o al menos con el propósito deliberado de formar parte de ese plan. Estos 2 elementos, un ataque sistemático y la participación intencional de ese ataque, es lo que distingue un crimen de lesa humanidad de un delito común, y es lo que dificulta enormemente demostrar su existencia. Nos toca ir a un corte musical. En breve volvemos con No Gile mi derecho. El este da lo mismito que el sur.
tu luz, no sé dónde voy. Yo quiero estar donde tú estás. Un charco pa' una pulguita es el mar. Una linterna es el sol, un chihuahua en Manhattan. Yo quiero estar donde tú estás. Y si al tiempo le da por echar para atrás, ahora soy un bebé, mañana vuelvo a nacer. Me da igual, yo te vuelvo a encontrar donde tú estás. Donde tú estás es mi casa. Donde tú estás yo te voy a cuidar. Donde tú estás es mi casa. Donde tú estás yo te voy a cuidar. Donde tú estás, tú eres mi casa. Yo te voy a cuidar. Tú y yo nada más. Tú y yo nada más. Tú y yo nada más.
Nunca cedes y nunca vas a ceder. La rivalidad es una maldad que nos trajiste tú. No lo olvides y llévalo a la tumba. Ares, no dispares, no desates una guerra que no viene sin armas, no puede despertar. Creado este cementerio, no lo olvides y llévalo a la tumba. Ares, no dispares, no desates una guerra que no viene sin armas, no puede despertar. Estamos de vuelta con No Gile Mi Derecho. Conversábamos en el bloque anterior sobre la realidad de los crímenes de lesa humanidad. Decíamos que no basta que haya muchos homicidios, torturas, represiones, detenciones o violaciones espontáneas o aleatorias, ya que se requieren más. Estos actos, además de ser muy graves, deben ocurrir en ejecución de un plan previamente trazado contra un grupo específico de la población civil. Debemos considerar que, de ser posible demostrar que en Venezuela existen crímenes de lesa humanidad, podrían ser juzgados funcionarios de menos jerarquía, hasta incluso miembros del gobierno, pues la responsabilidad penal individual se aplica igualmente a todas las personas, sin distinción si es un jefe de Estado o gobierno, o un funcionario de gobierno parlamentario. Cualquiera que de forma consciente y previamente planeada haya atentado gravemente contra los derechos humanos puede ser enjuiciado. Lo realmente difícil no es enjuiciar a cualquier funcionario, es demostrar que en efecto ese funcionario estuvo vinculado al delito. La causa no está atada a lo que se pueda creer o vivir diariamente, depende de lo que se consiga probar. El fallecimiento de Carlos García podría dar inicio a esta serie de pruebas, pero resulta fundamental que la ciudadanía afectada se organice, que haga conocer testimonios que quizás en determinado momento no tuvieron la cobertura mediática necesaria. Ante cualquier alternativa o ayuda que pueda tener Venezuela, resulta fundamental un aspecto que muchas veces dejamos de lado: la organización y participación ciudadana. Como ciudadanos, nosotros podríamos ser pieza fundamental en cualquier proceso relacionado con ayuda